Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Estenosis mitral. Valvulopatías. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo 2020. Contenido. Estenosis mitral. Fisiopatología, etiología, anatomía patológica, síntomas, signos físicos. Electrocardiograma. Ecocardiograma. Radiología. Cateterismo cardíaco izquierdo. Diagnóstico diferencial. Tratamiento preventivo. Tratamiento sintomático. Tratamiento quirúrgico. Estenosis mitral. Valvulopatías. Epidemiología. La etiología en la mayoría de los casos de estenosis mitral adquirida es una cardiopatía reumática. No obstante, a medida que la población envejece, la calcificación grave del anillo mitral es causa cada vez más común de estenosis mitral en ancianos sin afectación reumática. La estenosis mitral reumática es 3 veces más frecuente en las mujeres y suele desarrollarse en el cuarto o el quinto decenio de la vida. Aunque se ha convertido en una afección rara en los países desarrollados por el decaimiento de la fiebre reumática, sigue siendo prevalente en los países en vías de desarrollo, en los que la fiebre reumática es frecuente. Biopatología. Al comienzo de la diástole, el llenado de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo se inicia por la presencia de un gradiente transitorio entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Tras el llenado inicial se equilibran las presiones de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. En la estenosis mitral, la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo aumenta la presión de la aurícula izquierda y genera un gradiente persistente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La combinación de una elevación de la presión de la aurícula izquierda, y de la presión venosa pulmonar, y la restricción del flujo de entrada en el ventrículo izquierdo limitan el gasto cardíaco. A pesar de que la afectación miocárdica secundaria al proceso reumático afecta en ocasiones a la función muscular del ventrículo izquierdo, el músculo propiamente dicho es normal en la mayoría de los pacientes con estenosis mitral. Sin embargo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está disminuida en aproximadamente 1/3 de los pacientes con estenosis mitral, a pesar de la normalidad de la función muscular debido a la disminución de la precarga, por la obstrucción al flujo de entrada, y al aumento de la poscarga como consecuencia de la vasoconstricción refleja provocada, por la disminución del gasto cardíaco. Dado que el ventrículo derecho genera la mayor parte de la fuerza que impulsa a la sangre a través de la válvula mitral, es este ventrículo el que ejerce la sobrecarga de presión del gradiente, a través de la válvula mitral. Además, se genera una vasoconstricción pulmonar secundaria pero reversible, aumentando aún más la presión de la arteria pulmonar y la sobrecarga del ventrículo derecho. A medida que va agravándose la estenosis mitral, se va desarrollando una insuficiencia del ventrículo derecho. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con estenosis mitral suelen permanecer asintomáticos hasta que el área de la válvula disminuye hasta aproximadamente 1/3 de su tamaño normal de 4 a 5 centímetros cuadrados. A continuación van manifestándose los síntomas típicos de insuficiencia de las cavidades cardíacas izquierdas como disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna. La aparición de ascitis y de edema es común a medida que va progresando la enfermedad y va apareciendo la insuficiencia del ventrículo derecho. La hemoptisis, que es frecuente en la estenosis mitral pero inusual en otras causas de hipertensión de la aurícula izquierda, aparece cuando la presión alta de la aurícula izquierda rompe las anastomosis de las venas bronquiales de pequeño calibre. En algunos casos, una aurícula izquierda de gran tamaño comprime al nervio laríngeo recurrente izquierdo y provoca ronquera, síndrome de Horner, o al esófago provocando disfagia. Exploración física. Aunque la estenosis mitral genera signos típicos y diagnósticos, es habitual que el diagnóstico se pase por alto porque los signos de la auscultación son sutiles. Durante la palpación se aprecia un impulso apical silencioso. Puede percibirse un ascenso paraesternal en caso de que se haya desarrollado hipertensión pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. S1 suele ser sonoro y puede constituir el signo físico más sobresaliente de la enfermedad. La presencia de un ruido S1 sonoro se debe a que el gradiente transmitral mantiene abierta la válvula mitral durante la diástole hasta que la sístole ventricular cierra por completo la válvula abierta con un ruido de cierre sonoro.
Sin embargo, cuando la enfermedad está en fases avanzadas, la válvula puede estar sumamente dañada, de modo que la válvula deja de abrirse o de cerrarse bien, con lo que S1 se atenúa. Normalmente hay un desdoblamiento de S2. El componente pulmonar tiene una intensidad aumentada en caso de que se haya desarrollado hipertensión pulmonar. La presencia de galope S3 y S4 de las cavidades cardíacas izquierdas, que representan a los componentes ventricular y auricular del llenado rápido del ventrículo izquierdo, son sumamente infrecuentes en la estenosis mitral, ya que la obstrucción de dicha válvula impide un llenado rápido. S2 suele seguirse de un chasquido de apertura. La distancia entre S2 y el chasquido de apertura proporciona una estimación razonable de la presión de la aurícula izquierda y de la gravedad de la estenosis mitral. Cuanto mayor sea la presión de la aurícula izquierda, antes se equilibrará la presión de la aurícula izquierda y la presión descendente del ventrículo izquierdo durante la fase de relajación precoz. Chasquido de apertura. En este punto de equilibrio, la válvula mitral se abre y se produce el chasquido de apertura. El chasquido de apertura aparece cerca de S2, 0,06 segundos, cuando la presión de la aurícula izquierda es alta. Por el contrario, cuando la presión de la aurícula izquierda es relativamente normal, el chasquido de apertura aparece más tarde, 0,12 segundos, y puede simular la cadencia de un galope S3. El chasquido de apertura se sigue de un retumbo protodiastólico de estenosis mitral de tono bajo que aumenta de longitud a medida que va empeorando la estenosis mitral. Este soplo puede ser inaudible si el paciente tiene un gasto cardíaco en reposo relativamente bajo. La intensidad del soplo puede acentuarse con un ejercicio modesto, como los ejercicios manuales isométricos. Si el paciente se encuentra en ritmo sinusal, la sístole auricular puede provocar una acentuación presistólica del soplo. S2 aumenta de intensidad en caso de que se desarrolle hipertensión pulmonar, volviéndose tan o más sonoro que el componente aórtico. Con la hipertensión pulmonar a menudo se ausculta un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, soplo de Graham-Still, aunque en muchas ocasiones se confunde con un soplo leve de insuficiencia aórtica coexistente. La ingurgitación de las venas del cuello, la ascitis y el edema están presentes en caso de que se haya desarrollado insuficiencia del ventrículo derecho. Diagnóstico. La fibrilación auricular es frecuente, aunque en general se observa anomalía de la aurícula izquierda en el electrocardiograma. Si el paciente está en ritmo sinusal a menudo hay signos de hipertrofia del ventrículo derecho en caso de que se haya desarrollado hipertensión pulmonar. En la radiografía de tórax, el agrandamiento de la aurícula izquierda produce un enderezamiento del borde cardíaco izquierdo y una densidad doble en el borde cardíaco derecho como consecuencia de la combinación de las siluetas de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La hipertensión venosa pulmonar produce un aumento de la vascularidad. También pueden apreciarse líneas B de Kerley, que representan un engrosamiento de los tabiques pulmonares secundario a la ingurgitación venosa crónica. Ecocardiograma. El ecocardiograma genera imágenes excelentes de la válvula mitral y constituye el instrumento diagnóstico más importante para confirmar el diagnóstico. La ecocardiografía transtorácica, o en caso necesario la transesofágica, llega al diagnóstico en casi el 100% de los casos y permite valorar con precisión la gravedad de la estenosis. La estenosis mitral, al igual que la estenosis aórtica, puede cuantificarse valorando el gradiente transvalvular mediante el principio de Bernoulli modificado. La estenosis se considera grave cuando la superficie es inferior a 1,5 centímetros cuadrados, y muy grave si es menor de 1 centímetros cuadrados. Durante la ecocardiografía puede valorarse también la viabilidad de la válvula para practicar una valvulotomía con balón. En los casos en los que coexista una insuficiencia tricúspide leve, se puede utilizar el gradiente a través de la válvula tricúspide para calibrar la presión de la arteria pulmonar, ya que este constituye un factor pronóstico importante en la estenosis porque el pronóstico empeora a medida que aumenta la presión pulmonar. Evaluación invasiva. Cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco suele ser innecesario para valorar la gravedad de la estenosis mitral. No obstante, dado que muchos pacientes con estenosis mitral están en la franja de edad de poder presentar enfermedades coronarias, suele practicarse una arteriografía coronaria si se prevé una cirugía cardíaca o si el paciente manifiesta una angina coexistente. En dichos casos, es una práctica habitual realizar un cateterismo de las cavidades cardíacas derechas e izquierdas para confirmar el gradiente transmitral y para calcular el área valvular a partir de la fórmula de Godlin. Figura 75, 4. Estenosis mitral.
A la izquierda se muestra una proyección en fase de una válvula mitral estenótica en la proyección del eje menor del ventrículo izquierdo. La planimetría del orificio de la válvula mitral generó un área de 1,09 centímetros cuadrados. El ecocardiograma en modo M de la derecha está alineado con las estructuras correspondientes de la izquierda. Se muestra la apertura limitada de la válvula mitral en la diástole con el soplo retumbante diastólico clásico. Prevención, tratamiento y pronóstico. La estenosis mitral puede prevenirse mediante un tratamiento antibiótico apropiado de las infecciones por estreptococos beta hemolíticos. Tratamiento médico. Los pacientes asintomáticos con estenosis mitral y ritmo sinusal no requieren tratamiento. Los síntomas de disnea y ortopnea leves pueden tratarse exclusivamente con diuréticos. Cuando los síntomas empeoran y dejan de ser leves o si se desarrolla hipertensión pulmonar, es preferible corregir mecánicamente la lesión en lugar de perseverar con un tratamiento médico, ya que con ello se mejora la longevidad en los pacientes con síntomas graves. Los pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular suelen descompensarse, ya que la frecuencia cardíaca rápida disminuye el tiempo de llenado diastólico, aumenta la presión de la aurícula izquierda y disminuye el gasto cardíaco. Es necesario controlar rápidamente la frecuencia cardíaca, preferiblemente con una infusión de diltiazem, de amiodarona, o de esmolol en el caso de la fibrilación auricular aguda, o con un B bloqueante, un antagonista del calcio, o con digoxina por vía oral en la fibrilación auricular crónica. Conversión a ritmo sinusal. La conversión a ritmo sinusal suele recomendarse de forma rutinaria, bien por medios farmacológicos o bien mediante una cardioversión con corriente directa después de una anticoagulación terapéutica. Es preciso señalar que los pacientes con fibrilación auricular reumática se han excluido de los estudios de cardioversión guiada por ecocardiografía sin anticoagulación y de los estudios de control de la frecuencia frente a control del ritmo para el control crónico de la fibrilación auricular. En caso de que no pueda mantenerse un ritmo sinusal, normalmente se recomienda una terapia mecánica para la estenosis mitral con la esperanza de que pueda restablecerse el ritmo sinusal después de corregir la obstrucción del infundíbulo de salida auricular. Sin embargo, la causa de la fibrilación auricular en los pacientes con estenosis mitral probablemente incluya la inflamación reumática auricular, de modo que el restablecimiento del ritmo sinusal es un hecho impredecible, incluso después de la intervención mecánica. Como los pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular concomitante presentan un riesgo extraordinariamente alto de embolías sistémicas, deben someterse a una anticoagulación con warfarina, teniendo como meta un índice normalizado internacional de 2,5 a 3,5. La anticoagulación está justificada en todos los pacientes a menos que exista una contraindicación seria para su uso. Terapia mecánica. El pronóstico empeora cuando los síntomas progresan dentro de la clase funcional 2, es decir, cuando aparecen con una actividad mayor de la ordinaria, o si se desarrolla hipertensión pulmonar, a menos que se alivie la estenosis mitral. En la mayoría de las ocasiones pueden lograrse resultados excelentes con una valvulotomía percutánea con balón. A diferencia de la estenosis aórtica, en la estenosis mitral están fusionados los velos valvulares a la altura de las comisuras. La dilatación con balón genera una comisurotomía y un aumento sustancial del área de la válvula que parece perdurar durante al menos un decenio y que aporta una mejoría equiparable a la de la comisurotomía abierta o cerrada en los pacientes idóneos. La estenosis mitral no reumática causada por calcificación anular mitral no responde a la valvulotomía con balón. El único abordaje mecánico eficaz para esta alteración es el desbridamiento quirúrgico del anillo mitral, seguido de valvuloplastia mitral. La idoneidad de la valvulotomía con balón viene determinada en parte durante la ecocardiografía. Los candidatos ideales son los pacientes con válvulas plegables, con una calcificación valvular escasa, con poca afectación del aparato subvalvular y con una insuficiencia mitral menos que moderada. No obstante, aun cuando la anatomía de la válvula no sea la ideal, puede intentarse dicha técnica en los pacientes de edad avanzada o en las situaciones en las que los factores de riesgo asociados aumenten el riesgo quirúrgico. En los pacientes con anatomías valvulares desfavorables, pero por lo demás sanos, se realiza una comisurotomía o una valvuloplastia abiertas. Incluso a 20 años, el 30% de los pacientes registran beneficio funcional duradero tras una comisurotomía mitral percutánea.